Para dar introducción al tema, en este video hablaremos sobre cómo la globalización y el neoliberalismo se relacionan con el tema de la educación y a su vez también hablaremos sobre algunos aspectos de la privatización de la educación, que es entendida como un tipo de fenómeno que asume cada vez mayor importancia en el mundo y cómo se va haciendo más importante a lo largo de los años. Para luego desarrollar más a detalle el que es el tema de la globalización y el neoliberalismo, que son de los que hablaremos, explicaremos cómo el mundo de la educación está cambiando y cómo la educación se está transformando en el mundo y qué tantos avances ha habido en este siglo. Y también hablaremos sobre la relación que tienen estos dos temas con la salud mental y cómo les afecta a las personas en estos tiempos de pandemia. Para finalizar, cada miembro del equipo dirá su propia conclusión del tema, que servirá a modo de reflexión. También se procura aquí responder a una pregunta en cuestión. ¿Cómo se verá afectada la educación, particularmente en la América Latina? ¿Y qué cambios están ocurriendo ahora mismo en el entorno? El mundo de la globalización y el neoliberalismo nos puede afectar o beneficiar a todos. En nuestro tema a debatir podemos encontrar cómo la privatización nos ha afectado como alumnos de escuelas privadas. Principalmente a lo que se lo atribuimos es a que la mayoría de las personas no logran entrar a escuelas públicas como lo sería UDG. Y cuando esto pasa, muchos de nuestros maestros nos comentan que es porque no hay suficiente espacio para que estén tantos alumnos. Si bien pudiera ser más fácil crear nuevas escuelas para que así hubiera más alumnos y casi nadie quedara fuera de esto, es más fácil para ellos hacer escuelas de paga donde nosotros incluso pagamos nuestras propias vacaciones, lo cual a la mayoría nos parece injusto, dado a que en ese momento no se nos está enseñando nada. Por su parte, la globalización, el neoliberalismo y la privatización son los principales causantes de este conflicto. Por lo tanto, todos aquellos que no logramos entrar a esta escuela, pero queremos seguir estudiando, así no tengamos dinero, tenemos que guardarlo para poder seguir pagando nuestros estudios. Es obvio que el hecho de que existan más universidades privadas que públicas no es algo que beneficie a nuestro país y que de hecho es todo lo contrario, porque hacen que muchos muchachos que no logran entrar se desanimen y ya ni siquiera quieran estudiar. Por su lado, los que pagamos las escuelas así, nos cuesta mucho trabajo seguir manteniendo nuestros estudios y esto normalmente se debe a nuestros problemas financieros y económicos. Los que terminan ganando en estos casos son los propietarios de estas escuelas, ya que se nos cobra por todo. Nos cobran una mensualidad, nos cobran vacaciones, nos cobran la reinscripción, nos cobran algún papeleo que querramos sacar, nos cobran las credenciales y en muchos casos nos cobran materiales escolares excesivamente caros. Esto sin contar que para salir de la escuela también tenemos que pagar nuestra certificación y entre otros documentos que necesitaremos. En muchos de los casos, de aquí se derivan los problemas de salud mental que pueden llegar a padecer los estudiantes de las escuelas privadas. A pesar de que llevamos estudiando por lo menos un año en esta universidad, podemos encontrar cómo algunos de nuestros compañeros han salido debido a problemas económicos. Muchos de nuestros compañeros argumentaron que querían terminar la escuela, pero conforme pasaba el tiempo, los costos cada vez se les hacían más difíciles de seguir pagando. No es nada fácil para una persona que incluso se paga sus propios estudios poder llegar a tener
una estabilidad económica que los pueda seguir llevando a seguir sus estudios. Y esto no solamente les afectaba de manera económica, sino que también argumentaban sentirse mal, sentirse presionados, estresados y ansiosos por tener que pagar mes a mes sus parcialidades. Para muchos otros les generó depresión. El saber que el sueño que tenían de terminar la escuela no podría hacerse posible dado a que no tenían los recursos necesarios para seguir era demasiado deprimente para ellos. Entonces, muchos tuvieron que salirse de la escuela y trabajar, pero dejar de lado sus estudios por un momento. Incluso podemos hablar sobre la mayoría de los que estudiamos y algunos nos hacen el favor de ayudarnos a pagar la escuela, pero que también es un punto difícil, dado a que son momentos en los que no tan fácilmente se tienen los recursos necesarios para seguir pagando, pero a nosotros nos exigen seguir haciéndolo mes con mes. En la mayoría de los casos también, las mismas autoridades escolares nos ponen un miedo para seguir adelante con nuestros estudios. Nos argumentan que si no pagamos tantas parcialidades, no se verá reflejada nuestra calificación al final de semestre, que si no pagamos a tiempo, entonces se nos generará una deuda, que si no tenemos los recursos necesarios, entonces se nos dará de baja, lo cual a muchos nos genera ansiedad por tener que pagar todo exactamente a tiempo para no tener estos problemas a futuro. Algunos compañeros incluso tienen que tener 2 trabajos para poder seguir sustentando sus estudios, lo cual nos parece ilógico. Estudiamos para tener un buen trabajo, pero trabajamos para no perder un estudio. Muchos mañana no podrán tener ese gran futuro, porque hoy no pudieron pagar esos grandes gastos. La privatización educativa es visible en la expansión de las denominadas escuelas privadas de bajo costo. Se trata de un fenómeno ciertamente contraintuitivo, ya que la escuela privada ha sido tradicionalmente una opción educativa para las clases acomodadas y no para los pobres. Sin embargo, estamos ante la emergencia de una tipología de escuelas privadas que, a pesar de sus fines lucrativos, se suponen accesibles incluso para las familias más desfavorecidas. El fenómeno es especialmente relevante en algunos países latinoamericanos. Finalmente, otra vertiente de la privatización en educación, aunque de una naturaleza totalmente diferente, consiste en la mayor participación de agentes privados, en la financiación de programas educativos a través de lo que se conoce como filantropía o responsabilidad social corporativa. Dicha contribución empresarial a la educación se puede dar en forma monetaria, pero también como una transferencia de bienes y servicios de formación del profesorado, o transferencia de recursos humanos de la propia empresa al sector educativo por un tiempo determinado. Ahora, en el neoliberalismo, las políticas neoliberales se traducen en reformas fiscales que reducen los impuestos sobre los ingresos de las personas y las ganancias de las empresas. Desregularización, que elimina las trabas al capital financiero, comercial y productivo, y privatización de las empresas estatales y de las instituciones que prestan servicios sociales. La educación es un espacio de capital importancia para el neoliberalismo, en primer lugar porque reclama que se considere como un bien de consumo que debe ofrecerse en un mercado libre, venderse, comprarse y ser rentable en términos económicos. En segundo lugar, porque al entender que la escuela es un poderoso mecanismo del control ideológico, exige del Estado el ejercicio de un férreo control del currículum, con el fin de que la escuela produzca el tipo de personas que necesita el sistema capitalista de mercado. Como conclusión, realmente ha afectado mucho la salud mental en cuanto al estudio, en cuanto a cómo las personas pueden pagar sus estudios, y más en estos tiempos que ahorita la economía está muy vulnerable, cómo muchas personas han dejado de estudiar, y más por podríamos decir, algunas tarifas un poco más elevadas que las personas realmente pueden tener un estrés, ansiedad o hasta depresión por miedo a no poder seguir estudiando, y cómo quedan a su estudio estancado. Y más en estos tiempos que ahorita la economía está muy vulnerable, sinceramente, pues una de las soluciones sí realmente sería como hacer un poco más de escuelas donde haya más personas estudiando, y
al menos no sé, bajar un poco más el costo de lo que realmente le cobran a esas personas, y más también que reciban un servicio de calidad, por el mismo hecho de que a lo mejor hay personas que pagan más en otras escuelas porque en unas escuelas baratas no hay la misma educación, o son muy baratas y ya hay muchísima gente que otras personas pues ya se la piensan en dejar al lado sus estudios o irse a una escuela más cara y tener más preocupaciones de poder alcanzar a pagarla, y más en cuestión también de tener que pagar sus mismas vacaciones, ¿no? Que tampoco las disfrutan porque tienen que estar pagando. Creo que es muy obvio que las escuelas privadas no harán un cambio significativo en cuanto a los costes de las mensualidades o los cobros dentro de las escuelas. Es importante aún así que de todos modos escuchen a los alumnos para saber si en verdad lo que nos ofrecen equivale al costo que pagamos por seguir estudiando, y quizá que se hagan más becas para aquellos estudiantes que no pueden costear todos estos gastos. El hecho de los cobros de las escuelas no van a cambiar. Aún así es difícil de pensar que por el hecho de querer terminar los estudios, muchos llegan a atentar contra sus propias vidas, ya que no cuidamos nuestra salud mental en estos casos cuando nos sentimos muy presionados por el hecho de tener que pagar una mensualidad durante 4 años. Bueno, ante la globalización educativa, pues como podemos ver que trae un cambio en la forma de cómo se debe educar en los colegios y en las universidades, pero entre esto también es para encajar dentro de un concepto globalizado de educación, que se hace más visible la exclusión y también la pérdida de nuestra identidad. Como podemos ver, son dos caras de la moneda. Por un lado, la globalización trae consigo la ilusión de poder tener todo, de mejorar nuestros sistemas de educación y pues de repensar los currículos y la misma forma de enseñar y aprender. En la información en tales cantidades al servicio de los educadores y de los educados con criterio y responsabilidad, pero también existe el gran riesgo de la pérdida de la identidad, como somos del mundo, pero sacrificamos nuestra cultura y aprendemos tal vez algo que no beneficia a nuestro entorno ni a nuestra comunidad. Perder la identidad es para perder valores y culturas. Entonces, como podemos ver, pues la globalización es un fenómeno mundial y al cual no vamos a poder escapar. Políticos y pensadores deben propiciar desarrollos que en un mundo global proporcionen una buena educación y pues más bien respeten las culturas, y de ese modo se evite la exclusión, la desigualdad y el derivado de eso, que es un afrontamiento ante la guerra. Es que definitivamente es muy notorio que los estudiantes se han visto muy afectados en diferentes aspectos, como en el económico o en su salud física y en la mental, lo cual ocasiona tan bajo rendimiento escolar y desmotivación. Esto llevándolos a tomar malas decisiones, dejando como una consecuencia un mal futuro en la mayoría de las ocasiones, y además dejando daños psicológicos, los cuales pueden seguir afectando su salud durante su vida cotidiana. Otro tema bastante importante es la exclusión de los estudiantes en escuelas públicas, y aquí vemos la importancia de que exista una mayor inversión de parte del gobierno para la creación de nuevas instalaciones de educación pública, y al igual que estos se preocupen porque siempre haya personal docente capacitado para impartir sus labores.
He aquí la importancia de que se invierta más en la educación que en obras como construir calles o pavimentación. En conclusión, la globalización en el sector educativo afecta mucho a la salud mental, donde la única preocupación ya no es solo estudiar, sino que ahora se suma la preocupación del trabajo para poder obtener el dinero para poder pagar una escuela privada. Se comienza a tener demasiado estrés, angustia y no sé, tal vez puede provocar una depresión. En esos tiempos se debería ofrecer un tipo de ayuda de las escuelas para los alumnos con bajos recursos, pero sabemos que a los mandatarios les importa el dinero y no el alumno. Por ende entendemos que no se le ayudará y podrá provocar una crisis a la persona. Realmente perjudica mucho la salud mental.